8 de la mañana con 2 minutos. Estamos haciendo Nicolás Temprano. Hoy tenemos café con amigos. Jorge Mujica trabaja en Cognitiva. Ya me voy a explicar qué es eso, porque es uno de los titulares esta mañana. Aparece en muchos medios de comunicación. Apareció en La Cuarta, apareció en EMOL, apareció en un montón de sitios de noticias. Sí, claro. Relacionado con un estudio de Big Data que hicieron ustedes con BTR sobre el consumo de televisión y el consumo de televisión cruzado con internet y las reacciones. ¿Cómo está? Buenos días, Jorge. Buenos días, Nico. Gracias por la invitación. Efectivamente, estuvimos haciendo un estudio bien interesante de audiencia. Acá la idea es un poco meternos en las redes sociales, por supuesto, datos públicos, que eso es muy importante también de explicar, y ver qué es lo que pasa con la gente, cómo opina la gente, pero no el conteo, no decir el número de cosas, sino que hablar del sentimiento de las personas. Tuvimos un super domingo que era fantástico para poder hacer este estudio, con una final de Copa América, con una final de Game of Thrones, con un conflicto enorme casi a la misma hora, claro, ambas cosas. Entonces era bastante interesante hacer el trabajo utilizando tecnología de inteligencia artificial, Watson en particular, que es de IBM. Nosotros Cognitiva somos una empresa dedicada a nuestro core de negocio. Claro. Junto con BTR, que evidentemente tienen una presencia masiva en todo lo que es audiencia y medios. Por lo tanto, lo mejor de cada mundo, ¿no? Juntamos ambos grupos y empezamos a hacer este estudio que ha arrojado cosas bien interesantes. O sea, utilizan los datos que son públicos. Correcto. Las reacciones, por ejemplo, cuando tú ponías en Twitter no me gusta tal cosa, me gusta tal otra. Y ojo, entrenando a Watson en español chileno, que eso también era un desafío bastante relevante. Todas esas reacciones las pasan por este software, Claro. que es Watson, y ese software saca conclusiones. O sea, como BTR pone el contenido, ustedes ponen la máquina, claro, se cruza y se arma un match perfecto. Exacto. Con la situación que se dio en muchos hogares, que era o veo la final de Game of Thrones o veo el partido. Claro. Y cómo eso va cambiando durante las horas y cómo las reacciones van influyendo. Súper interesante. Exacto, porque parte con un comportamiento que es normal. La gente se junta a ver el partido, pero fíjate que tú puedes llegar a indagar hasta el número de asados aproximados que tú podías encontrar dando vuelta en el país. Quiero que me expliques eso. A ver, voy a ir desde lo básico. Vale. Está este software, se llama Watson, que es una supercomputadora que procesa la información desde las reacciones de las personas en redes sociales, consumiendo, en este caso, televisión. Claro. Este software lo que hace es que lee a las personas en español chileno. En español chileno, y no tomando en cuenta solamente el hashtag, que ese es como es el lenguaje que hemos estado acostumbrados muchas veces. Si yo opino de algo, le pongo el hashtag o alguna cosa. Pero hay mucha gente que emite opiniones sin ponerle un hashtag. Entonces, lo que hace esta máquina es que lee todo lo que reaccionaron, claro, en distintas redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales que estudian? A ver, tenemos Twitter, tenemos Facebook, pero también tenemos otras redes sociales de mucha actividad. Está Taringa, está plp.cl. ¿Por la puta? Por la puta.cl, está Reddit. Hay muchas redes sociales que tienen una masividad enorme, funcionan muy masivamente, sin embargo no se estudian mayormente. Piensa que cuando llegamos a los terrenos de la penetración de Internet nomás en el país, y los últimos 70,2% de las familias del país está con acceso a Internet. O sea, increíble. Twitter y Facebook no es la única fuente para analizar. Así que a tu punto, efectivamente, tomamos todo eso, no solo los hashtags, sino que todo lo que habla públicamente una persona. Estamos hablando con Jorge Mujica del estudio #BTR Cognitiva de televisión, social y emociones. Entonces, leyeron durante esas horas con este software. ¿Qué puede llegar a ser ese programa de Big Data? Como Correlacionar, o sea, entender, primero detectar sentimientos, que eso no solamente hoy estamos hablando de positivos y negativos, estamos hablando de detectar rabia, estamos hablando de detectar alegría. Pero, por ejemplo, Magali Flores gusta de cierta música, que es nuestra productora, le gusta ciertos programas de televisión, de radio. Por ejemplo, a través de cierta música, ¿podríamos detectar cómo vota? Bueno, eso es lo que queremos, a eso vamos. A eso vamos, porque ¿sabes lo que termina pasando, Nico? Que este estilo estamos en el mundo del Big Data, como tú bien lo decías en un principio. Es un estilo de vida. Piensa que los datos que generamos en este país todos los días es una cantidad abrumadora, y esos datos son magia, son pero un tesoro para poder entender nuestro nuevo comportamiento de las nuevas generaciones. La televisión es un mecanismo que convoca, y eso lo tenemos bastante claro, pero no solo la televisión convencional encima de la mesa. Estamos hablando ahora del internet, de la televisión por internet. Hay nuevos canales
y nadie los lee. O sea, la cuestión es que el software lee la relación. Ahora, ¿qué, por ejemplo, relaciones encontraron en el estudio? A ver, primero que todo, logramos entender el comportamiento de ver el partido versus Game of Thrones. Y ahí se dieron cosas bien interesantes. Tuviste un número impactante de personas que empezaron a ver el partido. Estamos hablando de las 8 de la noche hasta las 9. Y eso convocó, de hecho traje algunas ayudas de memoria, 913.000 personas más o menos viendo el partido primer tiempo. O sea, en internet habían 913.000 personas opinando. Opinando en el primer tiempo del partido. Increíble. Luego viene el Game of Thrones, que parte a las 9:03, ¿cierto? Termina más o menos el primer tiempo ahí. Y viene un fenómeno que baja la cantidad de audiencia en el segundo tiempo y se van a ver el Game of Thrones. Eso pasó porque se fueron a ver Game of Thrones. Exactamente, una cantidad cercana Increíble. a las 200.000 personas. 200.000 personas se fueron de ver el partido de Game of Thrones. Exactamente. En este mundo de internet, ¿ya? Luego viene el segundo tiempo, 741.000 personas continuaban viendo el partido. Luego termina Game of Thrones, que termina más o menos a las 10 y tanto, y termina el segundo tiempo y viene el sobretiempo con los penales. Y esto sube a 1.211.000 personas opinando en ese periodo de tiempo. Pregunta, ¿son personas no mensajes? Personas, no mensajes. Porque acá me dice Miguel Pérez, me dice, oiga, ¿cuánta gente usa Twitter, Facebook para hacerme una idea de qué tan importante es la muestra y la validez del estudio? Un dato solamente, Miguel, según lo que nos está contando acá Jorge Mujica de Cognitiva, del estudio #BTR Cognitiva, lo que nos está tratando de hacer entender es que no hay estudios con 1 millón de personas. Este es un estudio con 1 millón de personas. Eso no existe en Chile hoy. Eso no se existe. puede. O sea, de hecho, cuando llevamos al punto justamente de la pregunta, en Twitter tenemos cerca de 2,2 millones de personas activamente participando solo en esa red social. Cuando digo activamente, me refiero a que están haciendo al menos 1 o 2 comentarios a la semana sobre distintas cosas. Hay mucha gente que crea la cuenta y no la usa. Claro. ¿Cierto? Y eso a veces cuenta, valga la redundancia. Acá estamos hablando de 2,2 millones de personas más o menos. Facebook es más incluso, de personas activas. ¿Qué pasa con Facebook? La mayoría son cuentas cerradas. Hay una cosa ahí de que no sean públicas. Por lo tanto, Twitter se termina transformando en una red bastante interesante. Luego tienes Taringa, Por la Puta, y estas otras que en conjunto pueden sumar un poco más de 1,5 millones. Entonces, estamos hablando de un universo importante de gente que está participando en las redes sociales en este estilo de cosas. Acá me dice, el señor de Cognitiva me recuerda al asesor de Frank Underwood en la última temporada de House of Cards. ¡Qué miedo! Uy. Pero tiene relación, ¿no? A ver, tiene un poco de relación. O sea, lo que hace el tipo en esa serie sí. es lo que hace este software. O sea, esto existe, no es fantasía. Ahora, lo importante de lo que menciona, ¿cómo se llama la persona? Disculpe. Castor772. Castor772, está muy bien. Lo importante del punto tiene que ver con cómo legislamos esto. Esto es libre. Esto es libre. Ojo. Y hoy no hay leyes para esto. O sea, para poder entender la ética y la privacidad. Estamos hablando de inteligencia artificial. Acá estamos hablando de un estudio televisivo, pero también la inteligencia artificial sirve para poder detectar enfermedades. Con Watson se han hecho estudios de detección de cáncer y cosas por el estilo. Hay un punto acá de inflexión en el que nos vamos a tener que preocupar de legislar, de ver cómo estas cosas se usan en distintos estamentos del Estado, de los ciudadanos, protegemos los datos. Estamos hablando de nuevos temas. Siento que la tecnología avanza mucho más que las leyes, quizás, en este estilo de cosas. Impresionante. Oye, y además de la cantidad de gente, que es 1 millón de personas, que salieron de ver el partido y pasaron a ver Game of Thrones, sí. ¿Qué otras relaciones hiciste con el software? Primero hay un fenómeno que se llama el apagón social. Ese momento de los penales, tú comprenderás que la gente olvida el teléfono por un segundo, ¿no? Pero durante un segundo. Y pasas de ese 1 millón y tanto de personas que están opinando a 8.000 personas. ¿Qué? O sea, de 1 millón pasaron 8.000 en cuántos segundos. Eso fue cuando empiezan los penales, ocurre el apagón social. El momento en el que hay un silencio absoluto, 8.000 personas empiezan a hablar y luego cuando gana Chile, esto ya empieza a explotar nuevamente y ves la curva como va aumentando. Esto es como un monstruo que se calla por un rato y luego vuelve a rugir. ¡Qué tremendo! ¿Y qué viene ahí? La creatividad chilena con la generación de memes. ¿Cuántos memes se hicieron? 51 memes, se crearon en los primeros 60 segundos una vez que Chile sale campeón. El meme que ganó, el meme de que muestra a Messi como el Chavo del 8 saliendo con ese fue el meme que tuvo más masividad, digamos, el que fue más utilizado en todas las redes sociales. Pero imagínate, 1 minuto, 51 memes. 89 memes se generaron en total producto solamente del partido. ¿Qué viene después? ¿Ya? A las 11 de la noche se repite el capítulo final de Game of Thrones. Entonces logramos también ver la gente que vio por segunda vez y luego vienen las analogías entre personajes de Game of Thrones y jugadores de la selección. Por ejemplo, la gente empezó a asociar a Jon Snow con Claudio Bravo fuertemente.
por conceptos básicamente como guerrero. Acá, de hecho, traje algunos ejemplos. Dale. Tenemos a Jon Snow, tenemos también a Tyrion Lannister, que es el personaje, digamos, el chiquitito, ¿no es cierto? Que lo asociaron con Edson Puch, por ejemplo. buen link. Imagínate, entonces empieza a generarse un lenguaje de una fanaticada de una serie de televisión tan famosa, digamos, y exitosa como Game of Thrones, en un contexto exclusivamente de deporte. Y las analogías suman y siguen. Otro dato interesante, la gente que es amante de Game of Thrones es amante de The Big Bang Theory y en su mayoría de Los Simpsons. O sea, tú puedes tomar lo que dijeron los amantes de Game of Thrones y cruzarlo con otros momentos de sus vidas. Exactamente. Increíble. Watson lo entrenamos en tecnología de psicología. En inteligencia artificial tú hablas de un corpus, que es como cargarle libros de psicología en español. Le cargan libros, le enseñan al programa, le enseñan. Exacto, porque no lo puedes programar. Imagínate tú la cantidad de variantes que tienes para decir la palabra gol. Por un rato. Tienes gol con 1000 O's entre medio, con exclamaciones. Gol CTM. Millones de maneras. No puedo programar a mano todas las opciones. Pero, por ejemplo, si uno dice, viva Chile mierda. Sí. El robot piensa que es, en el caso de este software. Entiende que es algo positivo, porque en el fondo... ¿Entiende eso? Aun cuando la palabra mierda es negativa, claro, en cuanto a palabra, entiende el contexto en el cual está expresada. Por lo tanto, entiende que es una exclamación positiva de algarabía, en el fondo, hacia un concepto, en este caso, Chile. Ese estilo de cosas uno las puede entrenar en una inteligencia artificial para que las pueda entender. Impresionante. Inteligencia artificial aplicada a estudios. Oye, ¿usted, Tomás, tiene alguna pregunta? ¿Que usted es fan de todo? ¿O tiene alguna duda? No, tenía una pregunta antes, pero me la aclaró. ¿Cuál tenía? No, porque como había mencionado Twitter, Facebook y todo lo demás, si Facebook a la hora de investigarlo, ¿cómo entra eso si se supone que uno tiene un perfil privado? No, efectivamente, es bueno el punto, porque los perfiles privados no son parte de este estudio. Claro. Para empezar. Pero la pregunta la tomo y la complemento con otra cosa importante, que es el comportamiento de las redes en sí. Twitter es una red social visceral, es donde la gente expresa en el instante, en el segundo, lo que le pasa. Y para allá va la cosa. Pero también Facebook tiene una cosa que es un poco más de pensar a veces lo que tú estás escribiendo un poquito más. O sea, la gente como que es un poco más racional, si tú quieres, en Facebook, de lo visceral e inmediatista que puede ser con Twitter. Y ocurre otro fenómeno importante, y me aprovecho de la pregunta, que es el texto versus las imágenes. La gente, las nuevas generaciones, estamos hablando de las generaciones 18, 24 años, ya no tuitean texto, tuitean imágenes. Crean imágenes, ¿ves? 51 memes. Entonces, ya no es el tema de analizar textos, sino que ahora sacamos conceptos de las imágenes. Tú me dices de que el software puede leer las imágenes. Podemos de las imágenes captar sentimientos, objetos, entre otras cosas más, de manera automatizada, porque ese es el futuro, Nico. O sea, el futuro está en que el texto va a la baja, lo audiovisual va al alza. No, detecta, porque si yo saco una foto, si estoy contento. Bueno, por eso detectamos los asados también. ¿Cómo detectaron esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo detectaron los asados? No solamente por la palabra asado, ¿no es cierto? Sino que, a ver, primero que todo, Twitter, en el campo location, en el lugar donde tú pones donde vives, es un texto libre. Yo puedo poner Valparaíso o en el Jardín del Edén y en el fondo eres chileno igual y estás opinando. ¿Cómo detecto de texto libre donde vives? Para empezar, ¿cómo lo hacemos? Por cómo hablas. Tú sabes que la gente del sur habla muy distinto a la gente del norte. Hay algunas palabras que acusan un poco el lugar donde podrías vivir. Soy porteño de nacimiento, talquino de corazón, que nos ayudan a entender. Luego, con eso detectamos las zonas para saber cuándo es región metropolitana. Cuando viene eso, empezamos a encontrar asados, pero luego las relaciones entre la gente. Es decir, tomamos una probabilidad de que sea un grupo de personas que comparten un asado, lo que es una parrilla. Está claro que no es una parrilla por persona. Notable. Luego vienen las fotografías. Entonces contrastamos la fotografía y vemos que es el mismo lugar. ¿Cuántos asados detectaron? 41.000 en la región metropolitana, lo cual en un periodo de preemergencia es un dato interesante, ¿no? Tú entonces estarías en condiciones de confirmar, según la Big Data, de que los asados generan contaminación. Efectivamente, si yo tengo que el número de asados arrojó una preemergencia o algo por el estilo, tiene que tener una contribución, evidentemente, en lo que fue la contaminación. Lo interesante de esto, Nico, es que si yo sé el jueves que el sábado voy a tener 40.000 asados, es interesante poder saberlo 3 días antes. Por ejemplo, ¿no? Porque te podría ayudar a generar planificación. Imagínate un Santiago donde el modelo predictivo no se base únicamente en un modelo que es el número de autos, en cuanto a número de autos, se base en modelos de autos, se base en posibles asados que tú puedas tener
en la ciudad metropolitana durante los siguientes días. O sea, son datos... O sea, podría servir para prevenir. Leer hacer este estilo de estudio, de ver cómo la gente piensa, habla, comparte su vida públicamente, siempre recuerdo la palabra público, te puede ayudar a tener mejores ciudades. Claro. Waze es un excelente ejemplo de lo que estamos hablando. Sí. Waze es una figura social que ayuda a poder entender cómo llego más rápido a un punto. Somos medios adictos a Waze y somos Waze dependientes a veces al respecto. Entonces, esto está para estudiarse, para entenderse, no para dejarlo pasar como que fuera cualquier cosa. Y ahí la inteligencia artificial, que como Cognitiva estamos trabajando junto a BTR, nos ayuda a poder encontrar esas claves que son a veces incomprensibles. Fíjate una cosa para Game of Thrones. La gente de Game of Thrones le encanta The Big Bang Theory, como yo te decía, pero detesta Friends. ¿Cómo explicas eso? Detesta Friends. Sí, está estudiado. Y eso lo podemos medir. ¿Cómo tú logras hacer de que estas nuevas generaciones, las millennials, ¿no es cierto?, o las generaciones Z, las generaciones más pequeñas en edad, tienen un comportamiento que es único, se quieren sentir únicos, quieren que las empresas le den ofertas para esa persona, no ser parte de un lote, en el fondo, que es un poco la tendencia que a veces uno tiene. Entonces, estas cosas están para quedarse. O sea, negarse a esto es... Es inútil, lo importante es que estas cosas las hagamos bien, las adaptemos al chileno, eso es fundamental, y logramos encontrar esta nueva idiosincrasia digital, que podríamos llamarla, que yo creo que es un factor súper interesante. En especial en tiempos donde la gente tiene mucha rabia. En especial, imagínate, se viene el periodo político. Esto puede ser también una cosa súper interesante para entender causales de cosas. ¿Por qué la gente no fue a votar? Y específicamente, ¿por qué no fue a votar sobre un determinado candidato o una determinada elección? Estas cosas son herramientas poderosas. Y más que temerles, que puede generar cierto nivel de... Claro. de Paranoia, acá me dice Mario. Lo importante es poder regularlas, pero también utilizarlas al favor. Fíjate que estamos en algunos estudios en Cognitiva para poder detectar la depresión. Imagínate tú que pudiésemos salvar una vida de una persona que está a puertas de tener una depresión que se pueda complicar y que pueda quitarse la vida eventualmente. Claro. Estamos haciendo estudios de este estilo con psicólogos porque vemos que Chile es un país que tiene altos índices de suicidio adolescente. O sea, estamos hablando de que estas son herramientas que pueden ayudar eventualmente a salvar una vida, si lo llevamos en un extremo. Entonces, siendo muy concreto, ¿hay que regular? Sí, totalmente, y yo comprendo de repente la paranoia que existe al respecto, por eso insisto en los datos públicos, solo públicos, pero hay que saber usar estos datos para poder entender comportamiento. Esa es buen chileno, la parada con la que estamos hoy haciendo estos trabajos muy seriamente junto a BTR y como Cognitiva para ver cómo esta inteligencia artificial sirve positivamente al país. Son las 8:20, interesantísima entrevista junto a Jorge Mujica de Cognitiva con este estudio sobre redes sociales y televisión junto a BTR. Te quiero agradecer mucho la presencia de esta mañana. Gracias, Nico. Acá muchas preguntas en redes sociales y un montón de gente tiene ahí, así que van a tener que dar vueltas para poder responderlas. Vamos con